Mi nombre es Daniela y nací en un hogar donde la pobreza fue el pan de cada día. A mis 18 años, mis padres me abandonaron junto a mis 2 hermanitos. Ellos nunca pensaron en lo que dejarían atrás, ni en lo que nos quedaría. Siempre escuché decir que un hogar es un refugio, pero para mí, mi casa nunca fue eso. El refugio era la escuela, donde podía escapar de la realidad. Pero incluso, la escuela costaba, y las deudas que mis padres dejaron no ayudaban en nada. Mi madre nunca se preocupó por lo que íbamos a comer, y mi padre solo aparecía cuando no tenía dónde más ir. Cuando mis papás se fueron, me vi sola, sin más recursos que mi trabajo de limpieza en casa ajena. Lavar, planchar y limpiar no me alcanzaban. La renta estaba muy alta y las necesidades de mis hermanos se sumaban a todo lo demás. Sus medicinas, la escuela, y cuando se enfermaban, no tenía cómo conseguir lo que necesitaban. Los pocos trabajos que conseguía no lograban cubrir ni la mitad de los gastos. A pesar de que me rompía el alma verlos pasar hambre, sentía que las puertas se cerraban una y otra vez. Y bien, pasaron varios meses en los que traté de arreglármelas como pude. Buscar más trabajos, vender cosas de la casa, todo era en vano. Y ahí, justo en el momento en que me sentí más acorralada, cuando ya no podía más, fue cuando él apareció. La historia de cómo caí en esto es sencilla, aunque no por eso menos dolorosa. El hermano de mi patrona, quien venía de vez en cuando a visitarla, fue quien me ofreció dinero a cambio de sexo. Al principio, le dije que no. Lo rechazaba rotundamente, pero la situación ya no me dejaba muchas opciones. Mis hermanitos no entendían, pero yo sí sabía que, sin dinero, el futuro era incierto. Entonces, una tarde, después de un día muy largo y cuando el hambre nos carcomía, acepté. No quería, no lo deseaba, pero me vi obligada. Lo que me pagó esa noche fue suficiente para comprar las medicinas y comida para los próximos días. Y aunque mi conciencia me gritaba, la necesidad me había empujado hasta allí. Pero fue con el segundo cliente cuando todo cambió. Él no era como los demás, ni siquiera parecía tener el mismo tipo de urgencia. Era un hombre joven, pero con una presencia extraña. Tenía aproximadamente 30 años, pero su vestimenta no correspondía a lo que uno podría esperar. Era como si viniera de otro tiempo. Una camisa blanca de cuello alto, de esas que parecían más propias de los años 40, y unos pantalones oscuros y viejos. Su aspecto era formal, pero a la vez desentonaba con el lugar y con el ambiente. Sin embargo, no me importó su aspecto, porque lo que más me llamó la atención fue lo que dijo en cuanto entró al cuartucho. No quiero lo que buscan en ti las otras personas. Solo quiero que recemos juntos, me dijo. Al principio, pensé que se trataba de una broma o de alguna extraña costumbre. Solo 10 Aves Marías, me pidió con voz calmada. Aún sin comprender bien lo que quería, acepté. Pensé que era algo raro, pero sin mayor importancia. Pero ¿saben? Nunca me imaginé que esa petición cambiaría todo.
Nos pusimos a rezar y lo hice sin pensarlo mucho. Yo mirando al frente y él con los ojos cerrados. Pero lo que ocurrió después fue algo que no pude entender. Mientras recitábamos las palabras, empecé a escuchar voces extrañas. No pude concentrarme en las oraciones porque algo muy extraño empezó a suceder. Un frío helado se apoderó de mi cuerpo y comencé a sentir un ardor en mi pecho, como si alguien estuviera presionando sobre mí. Miré al hombre, pero él solamente rezaba con una tranquilidad fuera de lugar. El horror comenzó a asomarse cuando sentí algo o alguien arañándome. No podía verlo, pero sí sentir el dolor. No pude gritar. De repente, la habitación se llenó de sombras y de una sensación de que alguien más estaba allí con nosotros, como si nos estuviera observando. ¿Lo sientes? Me preguntó él en un susurro. Esto es solo el comienzo, Daniela. Al escuchar su voz, sentí un escalofrío. No entendía lo que estaba sucediendo, pero algo me decía que ya era demasiado tarde para detenerlo. Recuerdos, como visiones que no eran mías, comenzaron a inundarme. Vi en mi mente a un sacerdote, una iglesia oscura y una figura que invocaba algo mucho más allá de lo que podía comprender. Al día siguiente me desperté con la sensación de haber dormido encima de piedras calientes. En mi bolsa llevaba monedas de oro que no eran típicas de esa época y no sabía cómo había llegado a mi casa. Las palmas de mis manos me ardían mucho. Cuando logré levantarme un poco de la cama, vi la mancha roja en la sábana. Al principio, pensé que me había llegado el periodo, pero no. Era sangre, sí, pero venía de mis manos. Tenía 2 heridas abiertas, justo en el centro de cada palma. No eran cortes profundos, pero sangraban lento y constante, como si la piel se negara a cerrar. No recordaba haberme lastimado. No recordaba nada raro después de que ese hombre, Agustín, me pidió rezar. No tenía la certeza si todo lo paranormal lo había vivido o soñado. Me fui al baño con cuidado, apretando las manos con un trapo viejo. Ardía como si me echaran alcohol. Mientras el agua caía, vi cómo la sangre se iba aclarando, pero no paraba. Algo en esas heridas me hacía sentir extraña, como si no fueran mías, como si me las hubieran abierto por dentro. No sé cómo explicarlo. En cuanto el agua tocó la herida derecha, me mareé, cerré los ojos, sentí como si me chuparan para adentro. Y de pronto vi algo. No estaba en el baño. Estaba en una habitación oscura, con las paredes sucias y una ventana tapada con cartón. Desde un rincón vi a un niño. Lloraba con la cara cubierta de tierra y sangre seca en los labios. Tenía como 7 años. Estaba arrodillado frente a un hombre con sotana. Un sacerdote. «No llores, Efraín. Esto lo haces por tu alma», decía el padre con voz áspera. «El castigo limpia». Vi las piernas del niño temblando. Sus brazos tenían moretones y el labio inferior hinchado. El sacerdote lo miró un segundo más
y luego salió de la habitación, dejando la puerta abierta. El niño se quedó ahí, solo, sin moverse, pero no dejaba de llorar, como si estuviera acostumbrado a llorar en silencio. En eso, una rata gorda se metió por un hueco en la pared y cruzó corriendo la habitación. El niño la miró, rápido y sin pensar, la atrapó con las manos. Luego se levantó. Con una expresión que me dejó helada, sacó un lápiz de uno de los cajones, sostuvo al animal con fuerza y comenzó a hacerles agujeros con el lápiz en el lomo. Una, otra vez. Mientras lo hacía, sus lágrimas paraban y en su rostro aparecía una sonrisa lenta, torcida. Se limpió la cara con la manga, como si por fin se sintiera bien. Y ahí desperté en el baño otra vez, de rodillas. Me dolía el estómago del susto, tenía la frente sudada y el corazón me palpitaba como si hubiera corrido un maratón. ¿Qué rayos fue eso?, me pregunté en voz baja, hasta antes de escuchar un ligero quejido que me hizo morir de miedo. Volteé al espejo del baño. Estaba empañado, pero se podía ver mi reflejo y el de alguien más. A mi lado, como si estuviera justo detrás de mí, vi el rostro de un niño. No tenía expresión. Su piel era pálida como papel mojado. Sus ojos eran completamente negros, como si se los hubieran vaciado. Me miraba directamente y entonces habló. Falta el siguiente rezo, dijo con una voz que no era de niño. Era vieja, profunda, demoníaca. Era como si hablara con dos voces al mismo tiempo. Me eché hacia atrás y tropecé con la toalla mojada. Caí en el piso y golpeé la espalda. El espejo tembló y su reflejo desapareció. Me quedé ahí, en el piso, empapada, sangrando por las manos, temblando como un animal atrapado. Y saben, a partir de ese momento, todo me olía viejo, a panteón, a iglesia vacía. Y yo no sabía si estaba perdiendo la cabeza o si, por primera vez en mi vida, estaba viendo el verdadero infierno. Las heridas en mis manos pararon de sangrar 2 días después. Me desperté una mañana y los centros de las palmas ya no estaban abiertos. Solo quedaban 2 marcas oscuras, secas, como si hubieran cicatrizado por dentro. No me dolían, pero tampoco sentía nada cuando las tocaba, como si esa parte de mi piel ya no fuera mía. Para ese punto, no sabía si había sido un castigo o un mensaje. Todo lo que me quedaba claro era que, desde aquella noche en el baño, algo en mí se había roto, o más bien, algo se había abierto. Una mañana, mientras barría debajo del catre, encontré las monedas. 3, pequeñas, antiguas, pesadas. No estaban sucias, pero tampoco brillaban como oro nuevo. Tenían grabados religiosos, caras de santos que no reconocí y símbolos que parecían cruzarse entre la iglesia y la hechicería. Las recordaba bien. Eran las mismas que dejó aquel hombre, Agustín, la noche del primer rezo. No les había prestado atención en su momento, pero por curiosidad, la llevé con un tipo que sabía de antigüedades. No le dije de dónde las saqué, solo que me las habían dejado como pago. Y cuando las vio,
alzó las cejas. ¿Sabes lo que tienes aquí?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Estas monedas no tienen un precio en un mercado normal, pero en el mundo de los coleccionistas podrían sacarte de pobre. Son rarísimas. Esto no lo ves en subastas. Te hablo de algo que se maneja por debajo del agua. Volví a casa con las monedas apretadas en el puño. No lo podía creer. No sabía si era suerte o una trampa. Pero por un momento creí que la vida, al fin, me estaba guiñando el ojo. Pensé en dejar ese oficio apenas comenzando. Pensé en conseguir una casa, una de verdad, con cocina propia, una cama para mí sola, un cuarto para mis hermanos, la escuela pagada, comida todos los días, hasta medicinas en caso de que se enfermaran. Por primera vez en mucho tiempo, me senté en la cama, respiré hondo y me permití sonreír. Vaya, tal vez no fue tan malo ese rezo. Me escuché decir. Qué estúpida fui. Esa misma noche, apenas me acosté, el sueño me atrapó. No hubo transición. Solo cerré los ojos y ya estaba ahí, de nuevo, dentro de otra visión. Era el mismo niño, pero ahora tenía el rostro más alargado, el cuerpo creciendo hacia la adolescencia. Estaba dentro de una iglesia vieja, silenciosa. La pila bautismal era lo único que iluminaba la cena. Tenía en las manos una paloma blanca y sus dedos apretaban tan fuerte que las alas ya no se movían. La colocó con cuidado sobre el mármol de la pila y con una navaja le cortó el cuello. La sangre goteó dentro del agua bendita, que poco a poco se tornaba rosada. El muchacho murmuraba algo que no entendía, palabras antiguas, susurradas con devoción. Entonces, alguien más apareció en escena, el sacristán, un viejito encorvado, de mirada amable y cuerpo débil. Efraín, dijo al verlo, ¿qué haces? Eso es blasfemia. El chico se giró. No dijo nada. Su mirada tenía algo diferente. Era como si los ojos la abrieran desde adentro. Se encendieron de rojo sucio, como brasas mojadas. El sacristán retrocedió, asustado, y gritó: «Padre, venga rápido, el niño se ha vuelto loco». Pero Efraín no esperó. Corrió hacia él como un animal enloquecido. Lo tumbó de un golpe y entonces lo atacó, a puños cerrados, con una furia que no correspondía a su tamaño. Le rompió la nariz, le abrió la ceja, le pateó las costillas. No paraba. El viejito gritaba hasta que se le acabó la voz. Y después ya solo gemía como si supiera que iba a morir. Cuando el sacerdote llegó con 3 hombres del pueblo, vio al sacristán que había muerto, y lo primero que dijo fue: «Ya lo perdimos. El demonio se ha apoderado de él», mientras miraba a Efraín. El niño volteó con el rostro cubierto de sangre y se rió, una risa que no pertenecía a algo conocido en este mundo. Yo quería despertarme, rogaba por volver a mi cama, pero no podía. Estaba atrapada viendo, sintiendo, oliendo el miedo, la sangre, el abandono. Entonces, escuché algo real. «Daniela, despierta». Era la voz de mi hermanito. Sentí un jalón en la garganta. Abrí los ojos y no estaba en la cama. Estaba en plena levitación sobrenatural.
como si yo fuera quien se sacrificó en la cruz. Lo primero que vi fue el techo, a 2 metros de distancia. Luego miré hacia abajo. Mis hermanos gritaban, mirándome desde el suelo, con los ojos bien abiertos, llorando de puro susto. No sentía el cuerpo, solo un zumbido grave en los oídos. Y lo peor, algo me escurría por la cara. Mis lágrimas eran rojas. Caí de golpe. El colchón chilló como si se fuera a romper. El aire me salió de los pulmones. Mis hermanos corrieron hacia mí, me abrazaron, me dijeron el nombre 1000 veces, llorando conmigo. Yo también lloraba, pero mis lágrimas eran otra cosa. Eran sangre. No supe cuánto tiempo pasé ahí, abrazada con ellos, temblando, pero esa noche entendí algo. Las monedas no eran un pago, eran una marca. Y Efraín no se había ido. Desde que tuve esa última visión, desde que lloré sangre y floté en el aire como un muñeco sin alma, algo se instaló en mí. Ya no era solo miedo, era un desgaste, como si me estuvieran usando, vaciándome de a poco. Pasaron los días en los que no tenía ganas de nada. Me refugié a leer la Biblia y a pegarme más a la religión, pero en ese momento no me sirvió de mucho, pues al poco tiempo vinieron las heridas. Primero fue en los pies, caminando por la calle, sin más. Sentí un ardor como si estuviera pisando brasas. Cuando llegué a casa y me quité los zapatos, la planta entera estaba limpia, pero en lo alto del empeine, justo donde un clavo atravesaría a alguien crucificado, había 2 heridas abiertas, simétricas, rojas, dolorosas. Después la espalda. Me desperté gritando. Sentí que me habían pasado un látigo ardiendo. Me quité la blusa, fui al espejo y no eran moretones, eran llagas, pero no en cualquier parte. Formaban algo, una figura, como escrituras, como símbolos, como si alguien me estuviera escribiendo con fuego. Y luego, lo de la costilla. Una tarde cualquiera, mientras le servía frijoles a mis hermanos, sentí un pinchazo seco debajo del seno derecho. Un golpe invisible. La sangre bajó por mi vientre, como si me hubieran atravesado con algo. No lloré, solo respiré. Me apreté la herida con la mano y terminé de servirles. No quería que ellos vieran lo que pasaba, porque ya no era solo yo la que lo vivía. Era él, Efraín. Con cada dolor, su historia se me metía más profundo. Lo veía, lo sentía. Era como si me estuvieran cosiendo su alma a la mía. Vi a su madre encerrándolo en un cuarto oscuro, obligándolo a comer páginas de la Biblia, literalmente. Él lloraba, se ahogaba con los pedazos, mientras ella le pegaba con una vara de membrillo. Tú vas a pagar con el pecado de todos, le decía ella, como si fuera una bruja medieval. Él intentaba rezar, balbuceaba salmos entre dientes llenos de papel y sangre, pero no había misericordia, no para él. También vi el exorcismo. No fue un acto sagrado, fue una tortura. 4 hombres lo sujetaban, uno le echaba agua bendita, otro lo golpeaba para que reaccionara. Y Efraín gritaba frente a una cruz gigante.
Yo no quiero ser así. Dios, ayúdame. Él me obliga a hacer cosas. No soy yo, no soy yo. Y entonces, algo hablaba con su voz, pero no era su alma, era una sombra, un sarcasmo. ¿Por qué lloras, Efraín, si ya somos uno? Desperté temblando, pero no de frío, de horror, de rabia, de confusión. Ya no sabía si yo seguía siendo Daniela. A veces, mientras caminaba por la calle, me encontraba pensando cosas que no eran mías, cosas horribles, como matar a un perro callejero solo para oírlo gritar, como sacarle los ojos a un pájaro. Y eso me asustaba. No lo hacía, pero lo pensaba y lo deseaba por un instante, como si alguien más habitara mi cabeza. Agustín no había vuelto desde aquella noche, pero sentía su presencia. A veces, al pasar frente a un espejo, me parecía ver su sombra, su perfil, como si me estuviera esperando detrás del vidrio. Y entonces vino la tormenta. Era de noche. Los truenos sacudían las láminas del techo. Mis hermanos dormían profundamente. Yo me levanté por una punzada en el corazón. Literal, sentí que me lo exprimían desde dentro. Me quité la ropa. Necesitaba saber, sentir, ver. Sangraba. Desde 7 lugares exactos. Las manos, los pies, la frente, como si me hubieran coronado con espinas. La espalda seguía con llagas, y la costilla, siempre la costilla. Fui al espejo y me vi, pero no era yo, era él, Agustín. Mi cara cambió frente a mis ojos, los rasgos se endurecieron, los pómulos se alzaron, la mirada se volvió oscura, como si una tormenta se asomara desde dentro. Y su voz, desde mi garganta, dijo: solo falta que mueras, y entonces yo naceré otra vez. Quise gritar, pero no pude. Solo logré hablarle en susurros. Eres Efraín. La figura sonrió. Efraín fue el niño débil, el que lloraba, el que rogaba, ese que todos violentaron con sus rezos y su miedo. ¿Y entonces, quién eres tú? Soy su renacer. Soy lo que crearon cuando quisieron exorcizarlo. Agustín. El nuevo nombre de la misma carne, pero ya sin miedo. ¿Y yo? Tú eres la madre que me parirá de nuevo. Tu dolor es mi semilla. Quise correr, quise romper el espejo, pero me quedé paralizada. Agustín dentro de mí, Efraín en mis sueños, las heridas en mi cuerpo, las monedas en mi cuarto. Todo se estaba cerrando. Todo apuntaba a un mismo final. Ahora solo falta morir, dijo. Y una parte de mí ya quería hacerlo. Desde esa noche ya no fui la misma. Caminaba con miedo, dormía con miedo, me bañaba con miedo. Hasta respirar se sentía como invitarlo a entrar. Agustín no se fue, no me dejó en paz. Se aparecía en los reflejos, en los sueños, en las cosas más tontas, como cuando hervía agua y al ver el vapor, juraría que una cara se formaba ahí, mirándome. O cuando la radio, aunque estuviera apagada,
murmuraba cosas, a veces mi nombre, a veces otro. Pero lo peor fue lo que vino después. Soñé que abusaba de mí, que me tomaba con fuerza, sin palabras, como si solo le importara dejarme embarazada, como si yo fuera un cuerpo para que él volviera al mundo. Desperté vomitando, temblando, con la ropa empapada. Me juré que no iba a dejarlo, que antes me clavaba un cuchillo yo sola, que no iba a permitir que ese monstruo regresara. Y entonces, una noche, me soñé diferente. En vez de oscuridad, había una especie de iglesia vieja, abandonada, sin techo, solo los muros y el altar. Todo estaba iluminado por un fuego que no quemaba. Era como una llama suave que salía del suelo. Y ahí lo vi, a Efraín. Pequeño, igualito como lo vi la primera vez. Tenía una túnica blanca y en las manos una daga dorada. Me habló con voz bajita, como si le costara, como si venir a verme desde donde estaba fuera un esfuerzo. «No tengas miedo, Daniela», me dijo. «Él no es yo». Me eché a llorar. Me puse de rodillas frente a él. «¿Qué tengo que hacer? No puedo más. No quiero parirlo. No quiero ser su camino». Efraín no me tocó. Solo levantó la daga. «Él no puede vivir sin cuerpo. No puede renacer sin semilla. Pero tú no eres tierra maldita. Eres carne limpia. Eres mi canal». «¿Tu canal?» «Sí», me dijo, sonriendo con tristeza. «Dios no me dejó volver, pero me dejó entrar contigo, porque tú no querías poder, querías entender, y el entendimiento limpia». Yo no entendía nada, solo lloraba, pero él se acercó y me tocó la frente. «Te voy a ayudar a sacarlo». Desperté con sangre en la nariz, pero algo era distinto. Me sentía más fuerte. Fui al cuarto, donde guardaba las monedas. Abrí la caja. Todas estaban negras, como quemadas, menos una al mirarla con detenimiento. Vi que tenía la cara de Efraín. Tomé esa y la apreté contra mi pecho. En ese momento, se fue la luz en toda la casa. Mis hermanos dormían, pero yo supe que venía. Agustín. No entró por la puerta. No hizo falta. Su sombra se formó detrás de mí. Lo sentí pegado a mi espalda, respirando en mi cuello. «Ya es hora», me dijo. «No llores. Todo esto tenía que pasar». Y entonces lo vi, no con los ojos, sino con todo mi cuerpo. Venía hacia mí como una presencia que me iba a llenar, a poseer, a preñarme de él. Pero algo se interpuso. Era Efraín. Surgió de un brillo que rompió la oscuridad y se puso a espaldas a Agustín. Y, con la daga dorada, lo degolló. Así, sin palabras, sin batalla, solo un tajo seco. Agustín gritó, pero no como un hombre. Gritó como 100 voces juntas, como si se quebrara una represa de odio. Y luego, desapareció. El cuarto se quedó frío, en silencio. Yo me desmayé. Y al día siguiente, todo cambió. Las heridas que tenía se cerraron. Las marcas en la espalda se borraron. Las monedas se hicieron polvo.
Solo quedó una, la de Efraín. La guardo como recuerdo, no por miedo, sino por respeto. Vendí lo poco que tenía de valor. Nos mudamos a otro estado. Puse un negocio de comidas caseras. Trabajo con mis hermanos. Ellos crecieron bien. Van a la escuela, son buenos jóvenes. Yo ya estoy grande. No me casé, no tuve hijos, pero tengo paz. Pero saben, a veces sueño con Efraín. Lo veo en un campo grande, corriendo, feliz, sin miedo, como si por fin alguien le hubiera dado descanso. Nunca sabré si lo que viví fue una posesión, una maldición o una forma de redención. Pero lo que sí sé es que el mal existe y a veces se disfraza de religiosidad, de madre devota, de fe malentendida. A Efraín no lo mató el demonio, lo mató la ignorancia. Y lo que quedó de él me eligió a mí para cerrar el ciclo. No soy santa, solo soy una mujer que sobrevivió a lo que nadie debió vivir y que todavía, de vez en cuando, cierra los ojos y agradece estar viva.